Quisiera en esta mañana, hermanos y hermanas, volver a esas lecturas. La voy a leer nuevamente desde la versión Reina Valera. Y ahí en Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Hebreos 10:24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El domingo pasado habíamos comenzado una primera parte de esta predicación a tenor con lo que es una espiritualidad sana, una espiritualidad balanceada, equilibrada. Habíamos acuñado el término de uno de los autores de espiritualidad, cuando él dice que si se vive una espiritualidad en desequilibrio, puede ser una espiritualidad rota. De eso hablamos un poco el domingo pasado, pero sí quisiera rescatar algunos aspectos importantes, porque habíamos señalado que una espiritualidad balanceada, equilibrada, debería tener 4 componentes, a saber, la oración privada. ¿Se acuerdan? Hablamos de que tú entra a tu aposento y cerrada la puerta, haz oración a Dios, y Dios, que es fiel, todo lo que dice, ¿verdad? Cuando tú hayas orado en secreto, Él te recompensará en público, y explicamos un poco eso. Trabajamos también el segundo aspecto de esa espiritualidad equilibrada, balanceada, que es la santidad social o la práctica de la justicia. Hoy nos toca entonces mirar qué es eso de un corazón y un espíritu bondadoso y compasivo. Y como último, el compromiso dentro de una comunidad de fe, que no es otra cosa que perseverar desde la vida de la iglesia. El desequilibrio ocurre, y creo que eso lo señalé en parte el pasado domingo, cuando el creyente vive esa oración privada y no practica la santidad social y no practica la justicia. O cuando vive la oración privada, practica la justicia, pero no tiene un buen corazón. No tiene un corazón compasivo. Y usted puede decir, o se puede estar preguntando ahí, pero ¿y cómo es eso? ¿Qué paradoja? Practicar la justicia y no tener un corazón bondadoso, compasivo. Bueno, ya Jesús lo había dicho. Hay gente que da la limosna o que practica la justicia para que otros los vean y de alguna manera hagan vítores de lo que usted puede estar haciendo, no de corazón, no con sinceridad. Y podemos también decir que hay personas que pueden tener la práctica de su oración privada, que pueden también practicar la justicia, que tienen un buen corazón, un corazón compasivo, pero no tienen un compromiso con la iglesia, no tienen un compromiso con la comunidad de fe. Como les dije, hoy abordamos las últimas 2, ese corazón compasivo y ese compromiso con la comunidad de fe local. Vuelva otra vez conmigo a Proverbios 4 y versículo 23. Sin embargo, modifico un poco el pensamiento, ya que estamos trabajando el tema de tu palabra me da vida. Me parece que es importante mirar los versos del 20 en adelante. Pose ahí su mirada en la Biblia. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón,
porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón bondadoso, un corazón compasivo. El corazón es el lugar metafórico en la Biblia para referirse a ese espacio, a esa sede, desde donde salen los buenos o malos deseos, las buenas o las malas motivaciones, la bondad o la maldad. Y ya bien lo dijo Jesús, Marcos 7, 21 al 23. Si usted quiere buscarlo, es importante, porque ejercemos dos sentidos, la vista y el oído, y se nos queda más rápido. ¿Qué dijo Jesús respecto a eso? Porque de adentro, es decir, del corazón, ¿lo encontraron, hermanos y hermanas? Porque de adentro, es decir, del corazón de la gente, de los hombres, de las mujeres, salen los malos pensamientos, sale la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Estoy leyendo de la versión Dios habla hoy, no piensen que es de la versión Santa Maritza. Es de la versión Dios habla hoy. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al ser humano. Pero ese versículo 21, porque de adentro, es decir, del corazón de los seres humanos. Hay dos autores del tema de espiritualidad que hablan del espíritu bueno y del espíritu malo que habita en el ser humano. Don Pedro Casaldáliga y José María Vigil escriben lo siguiente, y me pareció muy importante y por eso lo inserté en esta predicación al verbatim. Dice así: decimos que una persona tiene buen espíritu cuando tiene buen corazón. Cuando está habitada de buenas intenciones. Vaya usted haciendo la lista de cotejo, póngase su mano en el corazón suyo. Cuando persigue objetivos nobles, cuando manifiesta veracidad, esa persona tiene buen espíritu, esa persona tiene buen corazón. Decimos que tiene mal espíritu, mal corazón, cuando la habitan malas intenciones, cuando la dominan pasiones bajas, o cuando algo frente a esa persona nos hace sentir la desconfianza de la falsedad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces estamos frente a alguien y por ahí pueden decir la intuición, el sexto sentido, me dice que esa persona no es honesta, no es sincera, es doble cara, es hipócrita, aunque me esté diciendo todo lo contrario. Pues miren, a lo mejor todo eso, pero lo más importante es que cuando usted tiene un corazón limpio, cuando usted vive en sintonía con el Espíritu de Dios, cuando usted tiene un buen corazón, el discernimiento de ese mismo Espíritu que habita y lo habita usted, puede decodificar y discernir que estamos frente a la falsedad o a la hipocresía de alguna persona. Y por alguna razón del cielo, el Señor nos ayuda a que nos protejamos. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿cómo anda tu corazón? ¿Cómo
¿Cómo está nuestro corazón metafóricamente hablando? Porque a lo mejor hay alguien que me dice, bueno, yo tomo pastillas para la alta presión. Cuando vivimos desde un corazón o un espíritu malo, nuestra vida se ve afectada adversamente. El pecado nos destruye y nos lleva a vivir vidas fragmentadas, hecha cantos. Eso es fragmentado a lo boricua. Hecha cantos, hecha añicos. Sin embargo, la buena noticia en esta hora es que en el nombre de Cristo podemos sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos superar la envidia, los celos, la maldad, la perversidad, los desórdenes de todo tipo que puedan haber en la vida de un ser humano, hasta una falsa santidad que nos hace vivir amargados y amargadas y amargándole la vida a los demás. Porque los santurrones, los que viven una falsa piedad, créame que viven amargados. Y le viven amargando también la vida a los otros y a las otras. Conocí una historia de desequilibrio de un monje procedente de todo ese mundo asiático, monje cristiano, que había dedicado su vida a la causa de los pobres, de los más pobres. Algo así como Madre Teresa de Calcuta. Y este monje asistió a una conferencia mundial muy importante que versaba sobre la doctrina de la iglesia respecto a la pobreza. Y se dieron cita muchos religiosos y religiosas de todo el mundo, laicos y laicas de todo el mundo. Se trabajó mucho, día y noche, arduamente. Y el director de ese encuentro decidió darle un día libre a toda esa gente para que fueran a la ciudad a tener un tiempo de distracción, para que pudieran hacer sus compritas y para que si querían llevar algún recordatorio o souvenirs en buen español, lo pudieran hacer. Y dice este monje en su narrativa, dice, me sentí airado. Cuando escuché que íbamos a tener ese espacio, me sentí molesto, incómodo. ¿Cómo era posible que estuviéramos gastando dinero, cenando y comprando algunas provisiones y recordatorios si estábamos en un foro para buscar alternativas a la pobreza de tantas personas? Así es que, obviamente me fui con el grupo porque no me podía quedar solo en el lugar donde estábamos, pero me quedé en el autobús, monté cara. Le hice saber a la gente que estaba molesto, que no estaba de acuerdo con aquella decisión. Pero por un momento me pregunté, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Hubiese cenado con todos los participantes? ¿Hubiese reído? ¿Hubiese compartido con la gente en otro escenario, en este otro escenario? Y alguna voz allá adentro, en mi interior y en mi espíritu, para mi sorpresa, me susurró que Jesús hubiese estado comiendo, pasando un buen rato y no aguándole la fiesta a gente de buen corazón. Continúa diciendo este hermano, Juan el Bautista, con su cinturón de cuero y su dieta de langostas, estaría en el autobús como yo, rechazando toda la alegría en el nombre de los pobres como yo lo estaba haciendo.
me había vuelto, dice él, como el hermano mayor del hijo pródigo. Usted conoce la historia, ¿verdad? Que hacía todas las cosas que se esperaban de él, pero no tenía alegría en su corazón. ¿Qué le faltaba a esta persona en su vida? ¿Dónde estaba ese desequilibrio en su espiritualidad? A mi mejor entender, esta ilustración me dice que esta persona quería ser más papista que el Papa, tomando prestado ese refranero. Y a veces nosotros queremos ser más papistas que el Papa. Y a veces nos perdemos de momentos de alegría, de momentos gratos, de momentos, como dirían, ¿verdad?, aquellos más finos, distendidos, de momentos relajados, de momentos hasta de broma sana, de buen humor, porque ahí también se refleja el buen corazón. Y muchas veces le exigimos a otros y a otras cosas que ni el mismo Dios en la persona de Cristo nos exige a nosotros y a nosotras. Y a veces caminamos queriendo poner la lupa a la gente todo el tiempo y poniéndole también un carril sumamente estrecho, y le amargamos el camino a tantos, especialmente a veces a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestra juventud. No, porque el que está en Cristo tiene que ser de esta y de esta manera. A mí me parece que el Jesús a quien usted y yo conocemos ríe y sonríe, celebra con nosotros y nosotras. Y ese buen corazón de Dios en Cristo, de alguna manera, se refleja en la alegría y en la bondad de nuestro corazón. Esa bondad y esa alegría del corazón es un no negociable dentro de nuestro itinerario espiritual. De toda cosa guardada, en otras palabras, de todo lo que tú proteges. Porque a veces protegemos al perro, al gato. A veces protegemos la casa, los carros. A veces protegemos de alguna manera el dinero. A veces protegemos X o Y relación. A veces protegemos tantas cosas materiales, pero se nos olvida proteger nuestro corazón. De toda cosa que tú proteges, protege tu corazón. En otras palabras, protege tus emociones. Protege tus pensamientos. Fíjate que en la versión que nuestro hermano Uziel leyó, de alguna manera decía que protejas ¿qué? Tu mente. Por eso dije que el corazón es una forma metafórica que la Biblia utiliza para hablar de nuestras emociones, para hablar de nuestros pensamientos, porque de ahí surgen tantas cosas. Yo creo que los estudiosos de la espiritualidad, que trabajan las emociones, que trabajan los pensamientos, nos han dicho ya que cuando se disparen en nosotros emociones negativas, tóxicas, destructivas, nos detengamos y comiences a dialogar con esa emoción. Y que de alguna manera preguntes, ¿qué disparó esto en mí? O sea, que te conozcas, que vayas a la raíz, que comiences a preguntarte, oye, hoy yo estoy demasiado triste, más de lo usual, más de lo normal. La tristeza me paraliza, me embarga, de alguna manera me amarga. ¿Por qué estoy tan triste? Y comiences a buscar el origen de esa tristeza que muchas veces supera la realidad de las circunstancias. Guarda tus emociones, guarda tus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos adoramos y alabamos al Señor? Ese corazón compasivo, ese corazón bondadoso, ese corazón que de alguna manera decide
no experimentar y no sentir todas esas emociones negativas que nos fragmentan, que nos separan del otro o de la otra, o que nos hacen actuar en injusticia con el otro o la otra, nos detenemos y decimos, yo no quiero eso. Yo no quiero sentirme así. Yo quiero que mi corazón fluya con el corazón de Dios. Yo quiero que mi corazón esté en sintonía con el corazón amoroso, alegre, compasivo de Dios. Yo quiero vivir así mi espiritualidad. En segundo lugar y último entonces en nuestro listado, es el compromiso con una comunidad de fe concreta, específica. Hebreos 10:25. ¿Cómo nos dice esa palabra? Claro, yo quise, fíjense, que aunque el 25 nos habla puntualmente, pero el 24 es muy importante, porque fíjense lo que dice el versículo 24, pongan sus ojitos ahí. Y considerémonos, dice la Reina Valera, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire a la persona que está a su lado. Sálgase de su Biblia ahora. Sálgase de su ombligo. Ponga la mirada en el que está a su lado. Y dígale, yo te considero. Yo te considero. Y yo te amo. Y yo te necesito. Yo espero que nadie al virarse al lado diga, yo te mataría. Yo me las desquitaría. Eso no debe ocurrir. Y después entonces te dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Conozco a una persona creyente en Cristo que es una persona ejemplar, pero le falta algo sumamente importante. Esa persona ejemplar es una persona de fe. Es una persona fiel, es una persona leal a las relaciones humanas. Es una persona que podemos decir es buen padre, o si usted quiere ponerlo en el otro género, es buena madre. Porque puede ser varón o puede ser mujer, porque se da en los dos. Es una persona que ora todos los días. Es una persona que lee la Biblia y también se nutre de buena literatura. Es una persona que tiene un compromiso social con las causas justas. Su compromiso con la santidad social es incuestionable. Es una persona donde no hay incongruencias mayores en su vida privada de oración y en su integridad personal. Es una persona cálida, llena de gracia. Es dotada de muchos dones. Tiene sensibilidad. Miren, en resumen, su presencia es una bendición. Es una persona bendecida y que bendice. Pero no hay ser humano perfecto, ¿verdad que no? Pero no se congrega. Dice que aceptó al Señor como aquel otro del domingo pasado. Se entiende a sí misma como cristiana.
pero no se congrega. No quiere integrarse, no quiere comprometerse con una comunidad de fe. Asiste ocasionalmente a alguna actividad especial de la iglesia. Para ella eso es negociable. El no ir a la iglesia prácticamente nunca. Para esa persona eso no es esencial. Lo cierto es que le falta un equilibrio pleno. Escuchen lo que le voy a decir en esta mañana. Ningún creyente ha sido llamado a transitar solitario su peregrinaje de fe. Hay sus excepciones. Hay gente que por razones mayores no se pueden congregar. De eso yo no estoy hablando. Y siempre he dicho desde este lugar que cuando esas personas no pueden llegar a la iglesia, no pueden congregarse, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Llegar hasta donde ellos y ellas están. Ese es nuestro compromiso. El congregarse, amén, de un imperativo bíblico es lo que nos mantiene en contacto con otros creyentes. En demasiadas ocasiones he oído frases como: yo puedo adorar a Dios en mi casa. Yo puedo orar en mi casa. Yo puedo adorar en mi casa. Es más, yo puedo oír cultos por internet en mi casa. Yo puedo escuchar enseñanzas bíblicas por el radio, ¿verdad? Por las redes sociales, por televisión. Yo no necesito ir a la iglesia. Escuchamos eso a menudo, ¿cierto? Lo escuchamos. Pero eso que he dicho no es la única o no son las únicas razones para congregarnos y darle culto a Dios, aunque son fundamentales. Son fundantes en nuestra vida de fe cristiana. El autor de los Hebreos nos dice, cuando usted se lee toda la carta obviamente, y el capítulo 10 específicamente, nos dice que el congregarnos también es importante para protegernos de quedar a la deriva. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo dice la Escritura y hay tantas otras metáforas. Y si somos el cuerpo de Cristo, un brazo no camina por Mayagüez y el otro camina por Carolina. Un ojo no transita por Santurce y el otro por Ponce. Si somos el cuerpo de Cristo, juntos nos impartimos fuerzas a través de la oración, a través del compañerismo cristiano, a través de la adoración comunitaria, a través de todo lo que la iglesia realiza en el nombre del Señor. El férreo compromiso individual no basta para mantenernos firmes en el camino de la fe. Necesitamos de la presencia de otros creyentes. Necesitamos de la fuerza de la comunidad de fe. Necesitamos, hermanos y hermanas, también, hasta cierto punto, en el buen sentido de la palabra, rendirnos cuentas los unos a los otros y a las otras, cuando los unos con los otros y con las otras nos mueve y nos impulsa el poderoso amor de Dios. Yo soy de las que pienso que la iglesia, que no es perfecta, la iglesia está constituida de seres humanos falibles,
Usted es un ser humano con 1000 defectos. Yo soy un ser humano con 1000 defectos. Pero en todos nosotros el Espíritu de Dios está haciendo una labor. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios está haciendo un trabajo y no ha terminado. Todavía el Espíritu de Dios no ha terminado contigo. Todavía el Espíritu de Dios no ha terminado conmigo. La iglesia, dijo un gran teólogo en una ocasión, es peregrina y es pecadora. Es santa y es dirigida por el Espíritu de Dios. La iglesia de alguna manera conjuga esa dualidad. Y de alguna manera hay momentos en que es más pecadora que santa, cuando debería de alguna forma permitir que esa santidad de Dios la penetre en todas sus dimensiones. Pero esa realidad está con nosotros y nos acompaña constantemente. Sin embargo, en medio de toda esa realidad y cosas que no estoy diciendo hoy, la iglesia nos ancla en medio de las corrientes que pueden arrastrarnos y dejarnos a la deriva. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia del Señor, la comunidad de fe, tiene una mística, tiene o la habita un misterio divino que no lo podemos explicar, que no lo podemos poner en palabras humanas. Pero lo que ocurre cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios se congrega, no ocurre en ningún ente vivo sobre la faz de la tierra. Hay un misterio, hay una mística, hay un poder que se deja sentir, lo vea usted o no lo vea, lo toque, lo palpe usted o no. Pero cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en la interioridad de la gente, lo vea usted o no, lo perciba usted o no, algo grande está ocurriendo en la vida de esos congregados y congregadas. Y ocurre el milagro de la conversión, y ocurre el milagro de la salvación, y ocurre el milagro de la sanidad interior, y ocurre el milagro del perdón de nuestros pecados, y ocurre el milagro de la esperanza en medio de tiempos de gran desesperanza. Y ocurre el milagro de la gran liberación de fuerzas contrarias y destructivas en la vida de tanta gente. Si descuidamos el congregarnos regularmente con los hermanos de la iglesia, vamos a perder ese elemento esencial en el desarrollo, en el equilibrio y en el balance de nuestra fe y de nuestra espiritualidad. En el caso de los destinatarios de la carta a los hebreos, algunos habían dejado de congregarse por diversas razones. En primer lugar, porque tenían miedo de la persecución. Y algunos dijeron, pues yo me quedo en casa, porque si voy al templo, si voy y me congrego con la iglesia, voy a ser un blanco fácil de identificación y mi vida puede correr peligro por los vientos de persecución que se ciernen contra nosotros. Así es que se requedaron algunos de ellos. Otros dejaron de congregarse por las tensiones de la misma iglesia, porque dentro del seno de la iglesia habían demasiadas tensiones. Habían asuntos no resueltos entre los hermanos, habían enconos, habían enojos, había competencia. Que el Señor reprenda todo eso de en medio nuestro y que limpie nuestros corazones. Y había gente desalentada, desanimada, porque, como dice ahí el versículo 25, estaban esperando la segunda venida, la segunda vuelta del Señor. Y el Señor no llegaba. Y el Señor no regresaba. Y se desalentaron, se desanimaron.
Y dijeron, bueno, como el Señor no llega, pues yo no me congrego. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que cuando usted sigue leyendo la carta a los Hebreos y todo lo que hay ahí, no hay duda que esta gente, que estos hermanos y hermanas nuestras en la fe, estaban enfrentando tiempos duros. Nada más con uno de los elementos, con la persecución nada más, era un tiempo duro. Porque ser cristiano implicaba pagar con tu propia vida. Ese era el precio, tu propia vida por ser fiel a Cristo. Eran tiempos duros. Y lo que el autor de los Hebreos le está diciendo para enfrentar la dureza, lo recio del tiempo que les ha tocado vivir, es en el congregarse, donde van a encontrar el ánimo, el aliento, las fuerzas, la renovación de la esperanza para poder continuar en el nombre del Señor. Óigame, yo no sé usted, las circunstancias nuestras son distintas. Pero estamos enfrentando tiempos duros, tiempos difíciles. Yo no sé hace cuánto tiempo que saludo a alguna persona y me pueda decir todo me va muy bien, todo me va de maravilla, estoy feliz. A las personas que uno saluda, por alguna razón histórica, familiar, del tipo que sea, siempre hay algún dejo de dolor, de tristeza, de nostalgia, de disconformidad, de desilusión con el momento actual, con los escenarios actuales, con la realidad familiar, con su realidad laboral. Y por ahí usted puede seguir mencionando. Yo no sé usted, pero yo antes de salir de mi casa, ni me pongo aceite para que me resbalen las cosas, ni me tomo la pastillita de Amiplin. Antes de salir de mi casa cada mañana, yo invoco la armadura de Dios sobre mí. Y le digo, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento, dame un corazón bondadoso y compasivo, dame un espíritu de oración, pero oración con esperanza y con autoridad. Dame lo que yo necesito para poder ser la mujer y la sierva que tú necesitas en esta hora histórica que me tocó vivir. Y no es que no lo hubiese hecho antes, pero en este último tramo del camino, ¿qué decirle? Los últimos 10 años, ¿qué decirle? Redoblado los últimos 5. Esa es mi oración cada mañana. Porque los tiempos son duros y complicados. Porque a veces, y usted lo sabe y yo lo sé, la rutina, a veces la complejidad del momento, el cansancio, la fatiga, el agotamiento nos dice por este oído, quédate y échate en esa cama y acuéstate a dormir hoy. No vayas al culto. No vayas al culto los jueves, no vayas a las células los martes, no vayas al ensayo del coro, no vayas el domingo, después los ve por internet. Todo eso usted lo ha experimentado y yo también lo he experimentado. Pero mi compromiso con el Señor y con su iglesia va por encima de las circunstancias. Va por encima del cansancio, de la decepción, de la desilusión, de todo lo que nos pueda estar rodeando. Y créame
que una vez llegamos aquí, una vez adoramos a Dios, una vez le damos el abrazo al hermano o a la hermana, una vez llegamos a este altar, una vez le decimos a Dios, Dios, me siento de tal y tal manera, ayúdame. Y alguien se acerca y pone su mano y te unge. ¿Cuántas veces tú has llegado aquí cabizbaja? ¿Cuántas veces tú has llegado aquí desanimado, desalentada? ¿Cuántas veces tú has llegado aquí apestado? Le estoy hablando, hermano y hermana, con el corazón en la mano, porque tú sabes que es así. Pero ¿cuántas veces tú has salido de aquí con un espíritu renovado? ¿Cuántas veces tú has salido de aquí con una nueva esperanza? Con una nueva brújula para tu itinerario espiritual. Y a lo mejor hay días que has salido molesta, porque alguien allá en el estacionamiento te trancó. Bueno, hermanos y hermanas, es que parte de un corazón compasivo y bondadoso, a veces se nos olvida. A veces, de verdad, a veces se nos olvida que pusimos el carro y estamos deteniendo a 8. A veces se nos puede olvidar. Pero a veces consciente de eso decimos acá adentro que esperen. Que esperen. Sí, total, yo he tenido que esperar, que esperen. Y a veces viene la hermanita o el hermanito por ahí, pastora, se me fue la bendición. ¿Y por qué se te fue la bendición tan rápido? Puede ser una bendición aguadita, guachafita. Mire, a mí nada ni nadie me quita la bendición que el Señor pone en mi corazón. No. La bendición que el Señor pone en mi corazón es muy grande. Y un corazón compasivo, bondadoso, maduro en la fe, no permite que porque tenga que esperar 7 minutos más, todo lo que no es de buen nombre opaque lo que es de buen nombre. Claro, no le estoy aquí dando licencia a nadie para abusar de la bondad del otro o de la otra. De eso no estamos hablando, porque muchas veces acomodamos las palabras a nuestra conveniencia. ¿Qué te detiene? ¿Qué te aleja? ¿Qué te separa de congregarte? De abrazar un compromiso gozoso con Dios, con su iglesia. Tenemos una humana propensión al desaliento. Muy fácil nos desalentamos. Muy fácil nos decepcionamos. Muy fácil nos cansamos, nos agotamos. Y muchas veces nos visitan las crisis de fe. Pero eso no queda ahí. Escucha otra vez lo que dice Hebreos 10:25, parafraseando al autor. Reúnete a menudo con la gente de Dios. Reúnete a menudo, o sea, cuantas veces tú puedas, llega al templo, llega a la iglesia, llega a la comunidad de fe. Cuantas veces puedas, porque llegará un día que a lo mejor no puedes. ¿Cuántas personas me han dicho, ay pastora, yo quisiera llegar, pero la realidad es que no puedo? ¿Cuánto daría yo por estar en el culto? Pero ahora no puedo. Mientras puedas, mientras camines, mientras tengas salud, mientras tengas vigor, dale lo mejor de tu vida y de tu adoración al Dios de la vida. Nuestra participación, y voy concluyendo, nuestra participación en una iglesia local, protege nuestra relación personal con Dios. Porque cuando estamos caídos, el otro nos mete el hombro. Cuando estamos desalentados o desalentadas, alguien movió el Señor para venir y orar por ti o por mí.
Hace un tiempo atrás yo estaba ahí en un sábado de retiro, arrodillada ahí. Y una persona de esta iglesia, que no voy a decir su nombre, que no me conoce mucho, hoy me conoce un poco mejor. Una persona que apenas se congregaba, que estaba comenzando a congregarse con nosotros. Llegó ahí, yo estaba de rodillas, la persona llegó, puso sus manos, se acercó a mi faz, a mi rostro por detrás y me dijo cosas que solo Dios y yo sabíamos. Yo nunca había hablado con esa persona, pero Dios sabía que en esa mañana yo necesitaba escuchar lo que esa persona, que para usted quizá no es la profeta tradicional que diría mensajes de parte de Dios, pero Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere, porque Él es Dios. Y fue ahí en ese altar. Usted me puede decir, sí, pero Dios le pudo haber hablado en su casa, en el camino, en el carro. Dios lo puede hacer. Él es Dios. Él no tiene límites, no tiene cortapisas. Pero el Señor usó a una persona de la comunidad de fe en un momento de retiro y de reunión para alentar mi corazón. Así es que cada vez que nos alejamos de la familia de Dios y alguien se queda a la deriva, es cuestión de tiempo que se enfríe, que se torne más distante de esa relación íntima y profunda con Dios. Escucha bien lo que te voy a decir y me faltan 3 minutos para culminar. Las fuerzas contrarias trabajan para sacarnos del rumbo correcto. Las fuerzas opositoras a las fuerzas de Dios trabajan sin descanso para desviarte del rumbo correcto en tu camino de fe espiritual. Es crucial que los creyentes se reúnan. Es crucial que los creyentes se congreguen para rendir culto al Señor, para recibir el pan de su palabra, para impartirnos ánimo, aliento, fortaleza los unos a los otros y a las otras, y participar del servicio, de servir en comunidad. Recuerda, Dios no te diseñó para transitar en solitario tu vida cristiana ni tu vida de fe. Un corazón bondadoso se nutrirá, no en el aislamiento, no en la soledad de tu casa, sino en la comunidad de fe. De toda cosa guardada, de toda cosa que tú proteges con celo y con devoción, guarda tu corazón, guarda tus pensamientos, guarda tus emociones debajo del corazón de Dios, porque de eso depende tu salud mental y tu salud espiritual. No te dejes de congregar, no te dejes de reunir, no dejes de venir a la iglesia, aunque tengamos arrugas y verrugas. El Espíritu de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios es más abundante, es más poderosa que cualquier defecto humano que pueda tener la iglesia. Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude, que el Señor nos sostenga y que el Señor nos guíe para poder vivir una espiritualidad en equilibrio.